Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Es una alegría poder estar una vez más aquí conectados con ustedes. Pues el día de hoy, como ustedes verán, pues estamos realizando nuevamente el día viernes el servicio solamente online. Pues ha sido por el hecho del clima que ha estado ahora aquí en Bruselas. Entonces pues el domingo tendremos nuestro servicio normalmente en el templo. Los seguimos esperando para los que deseen llegar, pues pueden seguirse anotando, pueden escribirnos a través de la página, o a los que conocen a nuestra hermana Luzmila o al pastor Eduardo, pues se pueden llamarles directamente a ellos para que puedan anotarse. Y bueno, a continuación de este breve anuncio, vamos a iniciar el día de hoy con la palabra del Señor. Les voy a pedir que ahí donde ustedes están, que puedan abrir su Biblia en Mateo capítulo 5 del versículo 23 y el 24. Amén. Vamos a leer y dice en Mateo 5, 23 y 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Amén. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe en este momento de reflexión. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por cada momento que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Yo te pido, Padre bendito, por mi vida, primeramente, Señor, porque seas tú, Padre, quien utilice mis labios, que seas tú, Padre Santo, quien utilice, Padre Santo, cada palabra de la cual saldrá de mi boca, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están en esta hora, que están escuchando detrás de esta pantalla, que están en el lugar que ellos se encuentren, Padre Santo, que tu palabra pueda ministrarlos, Señor, que tu presencia pueda estar en el lugar que ellos estén, Señor, que ellos puedan sentir, Padre Santo, el poder de tu Espíritu, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Padre bendito. Te pido, Señor, también por los hermanos que tal vez lo verán más adelante en una repetición, Señor. Que seas tú, Señor, quien les hable, Señor, así como lo has hecho primero en mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta hora, pues, yo no sé si se recordarán ustedes, pero hemos estado hablando un poco acerca del tema de primero Dios. Y pues lo habíamos hablado en una ocasión y ya hemos hablado otro tema donde vimos lo primero y lo más importante. Pues el día de hoy, antes de iniciar con esto, yo les voy a contar es como que un escrito de una persona que me pareció muy curioso y que en alguna ocasión tal vez me ha pasado a mí, y yo sé que de repente alguien pueda sentirse en común de acuerdo con lo que escribía esta persona. Pues se los voy a ir narrando. Y dice, él hablaba con respecto a las cosas que tenía que hacer. Bueno, y él decía que en ocasiones yo tengo que hacer algunas cosas que son mi obligación y sin renegar, sin quejarme, las tengo que hacer. Pero en ocasiones hay cosas que debo hacer, y aún si yo estoy renegando, pase lo que pase, yo debo de realizar. Pero en ocasiones hay cosas que yo quiero hacer. Pero también existen, cuando hay otras personas que me rodean, que esperan que yo realice algo. Y en ocasiones esas mismas personas también llegan a insistir a que yo realice algo. Y cuando todo esto lo juntamos en un solo día, o sea que pensamos en cosas que tengo que hacer en un día, las cosas que debo hacer en ese mismo día, las cosas que quisiera hacer en ese día, las cosas que las personas esperan que yo haga, y a veces las cosas que las personas insisten que yo realice, juntando todo eso, yo me llevo a dar cuenta, decía aquí, que no alcanza el tiempo. Y no alcanza el tiempo. Después él escribía y decía, hay cosas que quedan sin hacer, solo las hago a medias. Les fallo a los demás y me siento frustrado. Paso por alto asuntos necesarios y atiendo los menos importantes. Si agregara más horas al día, yo pensara que me alcanzaría el tiempo. Sin embargo, el problema seguiría siendo el mismo. Pues tal vez la solución será o sería que yo ordenara mis prioridades. Bueno, nosotros hemos visto en
en este tiempo vimos primero, hablamos acerca, la primera vez que hablamos acerca de primero Dios, hablamos acerca de tener primero el orden de las cosas, que era tener siempre a Dios en primer lugar. Que sea la voluntad del Señor la que se cumpla en primer lugar. ¿Se recuerdan que hablamos del versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? Recuerdan que en este tema que vimos, pues hablamos acerca de cómo poner a Dios en primer lugar, y que todo sea conforme a la voluntad del Señor, que todo lo que nosotros vayamos a realizar sea primero Dios. En el siguiente mensaje hablamos acerca de lo primero y lo más importante, cuando Jesús le habla al pueblo y le dice, o le habla al que le preguntó cuál era de todos los mandamientos el más importante, y él le resume los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Y se acuerdan que habíamos dicho de que los 2 que le resume es que el primer y más grande mandamiento era amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento tenía que ser amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esa ocasión hablamos de esos dos versículos. Y casualmente en la semana esa que seguía, en esa semana que hablamos, como unos 3-4 días después, yo estaba viendo una imagen donde hay un personaje, voy a evitar decir el nombre, pero hay un personaje que decía: nosotros como cristianos nos han enseñado que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y tal vez ese sea el problema, decía él. Y yo en el momento dije: ¿cómo está diciendo eso? O sea, es algo un poco ilógico a lo que estaba diciendo. Pero después me puse a revisar cuál era la intención del mensaje, y pues que en muchas ocasiones tal vez nosotros no nos amamos de una manera como realmente tendríamos que amarnos. Y si nosotros no nos amamos, ¿cómo amaremos a nuestro prójimo? Entonces este es como un paréntesis de lo que vimos la vez pasada. Pero debemos de amarnos, recordar que somos imagen del Señor, que el Señor fue quien nos creó. Y cuando nosotros aprendamos a amarnos, también amaremos a nuestro prójimo, también amaremos a nuestro hermano. Y si nosotros podemos amar a nuestro prójimo, nosotros entonces realmente amaremos a Dios. Bueno, continuamos, y el día de hoy vamos a hablar acerca de primero lo primero. Es como seguimos con el tema, pero ahora vamos a ponerle primero lo primero. ¿Qué es primero? El Señor, en estos versículos que nosotros leímos, Él habla acerca de la ira. Vamos a leer la parte del contexto de esta parte. En esta parte también es parte del sermón del monte que Jesús dio. Que se recuerdan que la primera de buscar primeramente el reino de Dios también era uno de los mensajes que había dado en el sermón del monte. Y esta parte también la da en el sermón del monte. Y Él habla en el versículo 21. Vamos a leer desde el capítulo 5, versículo 21. Y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, escuchen bien esto, dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¡Wow!
Qué gran enseñanza. A veces hay versículos, hay partes en la Biblia que no es tan necesario estudiarlos, aunque sí es bueno poderlos estudiar, sino que solo con lo que dice nosotros podemos entender bastante. Y me llama mucho la atención, donde ya les dije que escucharan, porque cuando yo estaba leyendo, yo decía, pero ¿qué realmente significará la palabra fatuo? Y buscando la palabra fatuo en el diccionario hebreo, decía que fatuo es como decir la palabra necio, necios, insensato, estúpido, estúpido compañero, soquete, engañar. Y esos son algunos de los sinónimos de la palabra fatuo. Entonces, si le cambiáramos a esa palabra, dice, y cualquiera que le diga, sería insensato, o cualquiera que le diga estúpido compañero, o cualquiera que le diga soquete. Yo sé que son palabras muy fuertes, pero son como sinónimos de esta palabra. Dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, y después es donde dice en el versículo 23, que es donde nos vamos a enfocar más, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Wow. A veces está el tema cuando hablamos acerca del enojo y como decíamos en la ocasión pasada, hay una frase que decimos que, bueno, que lo masticamos pero no lo tragamos, que tal vez estamos, que sí lo perdonamos pero realmente no lo hemos perdonado. Realmente en esta parte del versículo ustedes se pueden dar cuenta que Jesús primero él mira la actitud del discípulo. ¿Cuál es la actitud? O sea, ¿cómo es que él está comportando? Si va a pensar en lo que normalmente había pasado. ¿Cuántos en alguna ocasión se han enojado con algún su hermano? ¿Algún su hermano en Cristo o algún hermano carnal? ¿Cómo se han sentido durante ese tiempo? Yo he contado en muchas ocasiones y no lo he dicho por dejar en mal a mi familia o dejar en mal a alguna persona o dejarme mal a mí, sino que lo he dado por testimonio y para la gloria de Dios. Que en una ocasión yo tuve una pelea con mi hermana donde por casi 6 meses creo yo ni nos hablamos viviendo en la misma casa. Y después, eso no lo he contado, pero después yo volví a tener un problema donde yo me enojé con mi papá. Y pues pasé enojado por un tiempo con mi papá. Mi papá me hablaba, él a mí, pero yo no quería estar buscándolo. Yo solamente le respondía porque supuestamente yo estaba enojado. Que fueron cosas que me marcaron, pues, porque sucedieron cosas durante ese momento que a mí no me agradaron por lo que yo estaba realizando. Y meses después yo me enojo con mi mamá y también el mismo problema. Y al final yo vi que el cambio tenía que ser en mí, que yo tenía que tener una actitud, como lo dice en la palabra, yo tenía que hacer un cambio en mí. Yo tenía que cambiar las cosas que yo estaba realizando. Porque realmente podía, en este caso yo lo pienso así, el problema era mío. Yo me estaba enojando con mi hermana, después con mi papá, después con mi mamá. Y pues yo no comprendía por qué estaban pasando las cosas, pero yo le pedí al Señor que hubiera un cambio en mi persona. Bueno, el Señor en este momento le dice, por tanto, si tú traes ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí podemos ver cómo el que ofende debe buscar la reconciliación. El Señor le pide que si yo he ofendido, yo debo de buscar la reconciliación. En muchas ocasiones nosotros tal vez no queremos buscar la paz, no queremos buscar la tranquilidad, pero si nosotros somos los que hemos ofendido, deberíamos de buscar la reconciliación. Aunque en Mateo capítulo 18, versículo 15, vamos a leer. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice,
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Ese has ganado a tu hermano no es porque le gané y ahora yo soy el victorioso. No, sino que lo has ganado, lo has traído a tener una paz, a estar bien delante del Señor. En ocasiones, el que ofende tiene que pedir, tiene que buscar la reconciliación. Y si tú sabes las cosas del Señor o cómo el Señor pidió que nosotros nos comportáramos, si eso no pasa, nosotros tal vez en algún tiempo tú has sido el ofendido, tú puedes buscar la reconciliación conforme a lo que dice la palabra. Ahí en esos versículos de 18 al 15 habla más acerca de eso. Pueden leer. Entonces, el Señor en esta parte mira primero la actitud del discípulo, como lo decíamos, mira cómo va a reaccionar el discípulo, qué es lo que tiene que realizar, y que es ir y buscar esa reconciliación. También mira la iniciativa de, tengo que hacerlo, o sea, tengo que moverme, no me puedo quedar aquí, no puedo solamente entregar la ofrenda y que las cosas continúen. No, sino que tengo que hacerlo. Y dice ahí, deja su ofrenda en el altar, va a reconciliarse y después regresa para presentar su ofrenda a Dios. No dice, como estás enojado, no ofrendes. No dice, como estás ahí hecho el que te peleas, hecho el que andas mal con tu hermano y que él fue el que me ofendió, no. Y que por eso yo no voy a ofrendar, no. Dice, deja tu ofrenda, reconcíliate y regresa y ahora haz tu ofrenda hacia el Señor. ¿Sí? Entonces, en estos versículos nosotros podemos aprender cómo el Señor nos pone una prioridad, un orden de las cosas. Entonces, primero reconcíliate antes de poder ofrendar. En ocasiones, en esta parte el Señor nos pone un orden antes de algunas de las prácticas que tenemos como cristianos. Pues en este caso la práctica era la ofrenda, o es la ofrenda, y dice que antes de realizar la ofrenda nosotros debemos de buscar la reconciliación con nuestro hermano, tener un orden de las cosas. Y bueno, entonces el Señor aquí hemos aprendido en estos mensajes que hemos visto acerca de que lo primero es ver que sea la voluntad del Señor, buscar al Señor, que Dios sea el primero en nuestra vida, que sea Él el primero que esté en nuestro listado. Y después, lo más importante, realizar las cosas más importantes, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y pues va muy unido al que hemos visto hoy, que es antes de ofrendar. Si nosotros tenemos algún problema con nuestro hermano, debemos de ir, reconciliarnos y regresar y realizar la ofrenda, que es una de las prácticas que tenemos como cristianos. Bueno, Dios no nos pide algo que Él no haya hecho. Nosotros podemos leer, vamos a ver aquí. Nosotros podemos leer algunos de los mensajes, como en 1 de Juan 4:19, donde Él nos dice, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Y Él nos pide que nosotros le amemos, pero porque Él nos amó primero. También está en 1 de Crónicas 29, del 13 al 14, dice, oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Aquí podemos ver cómo Dios primero nos dio todo. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, lo que tenemos puesto, todo lo que nosotros tenemos, nos lo ha dado Dios. Y nosotros podemos ver aquí cómo el Señor, cómo nosotros poderle dar al Señor de todo lo que Él nos ha dado. También podemos leer en Ezequiel 3:10 al 11,
donde nos dice: luego él agregó: hombre mortal, deja que mis palabras penetren en lo profundo de tu propio corazón. Primero, medítalas tú mismo atentamente. Luego ve a tus compatriotas en el exilio y escuchen o no, diles que esto es lo que el Señor Dios dice. No solamente es una lectura o solamente leer por leer. Primero, cuando nosotros leemos la palabra, tiene que penetrar en nuestro corazón. Por eso cuando nosotros hablamos algún mensaje de parte del Señor, que el Señor nos da ese gran privilegio, de verdad no saben qué gran privilegio y qué gran responsabilidad también es. La palabra primero tiene que tocar a nuestro corazón. El Señor me ha tocado mucho con esta palabra de poner en primero las cosas del Señor. Como joven a veces no realizamos las cosas, no las dejamos, no tenemos un orden porque somos muy dejados y pues queremos hacer lo que venga cada vez. Y pues yo he aprendido mucho ahora en este tiempo en poder dejar todo a la voluntad del Señor, que sea lo que el Señor desee realizar sobre nuestra vida. Y bueno, como les decía en conclusión, Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya dado ya. Él nos dio la vida, Él nos dio el amor, Él nos dio todo lo que nosotros tenemos. Él nos dio la reconciliación por medio de Cristo Jesús. Entonces Él nos pide a nosotros que nosotros podamos ser de esa manera. Así que espero que en esta hora esta palabra haya sido de edificación para tu vida como fue para la mía. Y recuerda que primero es lo primero. ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar? Recuerda realizar un orden. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que en esta hora escucharon tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre Santo, de todo corazón, que así como ha tocado esta palabra mi vida, que también puedas tocar la vida de los hermanos que están viendo en esta hora, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que hay cosas que tienen una prioridad dentro de tu casa, Señor, dentro de tu pueblo, Padre bendito. Yo te pido, Padre Santo, solamente que seas tú, Padre bendito, quien nos haga guiarnos, que nos ayude a ser mejores, Señor, delante de ti. Que podamos aprender más de ti, que podamos conocerte más a ti, para poder, Señor bendito, poder ser de la mejor manera, poder agradarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. No estamos aquí para agradar a las personas, no estamos aquí para agradar tal vez a las personas que nos rodean, Señor, sino que estamos para agradarte a ti. Pero nosotros sabemos, Padre Santo, que si te agradamos a ti, Padre Santo, si tú nos amas a nosotros, también amas a los demás. Nosotros también llegaremos a amar a las demás personas, Señor, tal y como son, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que seas tú, Padre bendito, quien les llenes de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, en esta hora pues quedamos despedidos. Y solamente recuerden que el día domingo a la 1:15 empezamos nuestra transmisión. Desde las 12:30 ya están abiertas las puertas del templo. Ustedes pueden venir y pueden colocarse ahí y ya ubicarse en un lugar. Pero si van a venir al templo, pues por favor, anotarse con el pastor y anotarse con hermana Luzmila, o anotarse a través de esta página, escribirnos para que nosotros podamos anotarnos. Que el Señor les bendiga y nos seguimos viendo en una próxima. Bendiciones.